Papa León XIV celebra su primera misa. Alcalde Adams se reúne con presidente Trump. Se multiplican las voces que piden justicia por tragedia en discoteca de Santo Domingo. La actriz mexicana Kate del Castillo afirma que aún se siente invisible en Hollywood. Saludos, gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les saluda en nombre de todo nuestro equipo. De inmediato empezamos con las principales informaciones. El Papa León XIV celebró este viernes su primera misa tras su histórica elección como el primer papa norteamericano, reuniéndose con los cardenales que le eligieron para liderar la Iglesia Católica y seguir los pasos reformistas del Papa Francisco. El nuevo papa de 69 años llevaba la tradicional capa roja que Francisco había evitado en su elección en el 2013 y los adornos del papado, sugiriendo un retorno a cierto grado del seguimiento de reglas tras el pontificado poco ortodoxo de Francisco. Sin embargo, al elegir el nombre de León XIV y mencionar alguna de las prioridades más orientadas a la justicia social de Francisco, el nuevo Papa también podría haber querido señalar una fuerte línea de continuidad. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, felicitó a León XIV, el primer papa estadounidense, y aseguró que millones de sus compatriotas orarán por él en su nuevo cargo como líder de la Iglesia Católica. Felicitaciones a León XIV, el primer papa estadounidense, por su elección. Estoy seguro de que millones de católicos estadounidenses y otros cristianos orarán por su exitosa labor al frente de la Iglesia. Que Dios lo bendiga, escribió en la red social X el católico converso. El expresidente estadounidense Joe Biden y su esposa, la ex primera dama Jill Biden, desearon también éxito al nuevo Papa León XIV y que Dios lo bendiga. Habemus Papam, que Dios bendiga al Papa León XIV de Illinois. Su esposa y el expresidente lo felicitaron y desean mucho éxito para él, indicó el ex gobernante demócrata en su cuenta de X. Biden es uno de los dos presidentes católicos, el otro fue John F. Kennedy, que han tenido Estados Unidos, y asistió al funeral del Papa Francisco a finales de abril. Los sacerdotes peruanos no olvidan al Papa León XIV y su sencillez al frente de una pequeña iglesia en uno de los sectores más peligrosos del Perú. La elección de Robert Prevost como papa fue una noticia que se celebró en todo Perú, pero sobre todo en la provincia peruana del Callao, donde los sacerdotes agradecieron a Dios por la designación de León XIV. El párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, Víctor Torres, habló sobre la alegría que lo invadió a él y a quienes le acompañaron durante sus años en el país andino. Bueno, en primer lugar estamos contentos y agradecemos a Dios por habernos regalado un papa peruano, ¿no? Él es de nacionalidad norteamericana, pero él ha estado en el Perú y es peruano, ¿no? Aquí en el Callao comió ceviche. Identificándolo como un sacerdote de las periferias al servicio de los necesitados durante el periodo en el que fue administrador apostólico de la diócesis del Callao desde la Pascua del 2020, tiempo en el que se caracterizó por ser un líder que escuchaba. Su sencillez. Es sencillo, acogedor, muy cercano, dialoga, sabe escuchar, ¿no? Nos escuchó a nosotros en los momentos que necesitábamos ser escuchados. Entonces yo creo que por eso también, ¿no? Acá la iglesia peruana, él ha estado en la conferencia episcopal, se moviliza mucho, camina mucho y escucha. León XIV vivió en Perú durante la pandemia y muchos lo recuerdan como un hombre que ayudó a los demás, incluso a buscar medicamentos y oxígeno para los más humildes del Callao. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, estará en Washington, D.C.,
hoy viernes para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según un anuncio de la alcaldía. El alcalde Adams se compromete a colaborar con la administración en todo lo que sea posible para que Nueva York siga siendo el mejor lugar para criar una familia. El vicealcalde de Comunicaciones de la ciudad indicó esta información y además que Adams hablará con el presidente sobre financiación federal, infraestructura y otros temas de interés para la ciudad. El expresidente Joe Biden aseguró que los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump han sido los peores de cualquier presidente en la historia de los Estados Unidos. En un tono directo y crítico, Biden evaluó las decisiones tomadas por su sucesor desde que volvió a la presidencia, señalando que Trump ha recurrido a despidos masivos, decretos agresivos y medidas punitivas contra los inmigrantes. 38 días después de la fecha límite del 1 de abril, la Asamblea Legislativa de Nueva York aprobó un presupuesto de $254 mil millones tras semanas de debates. Esto ocurre más de una semana después de que la gobernadora Kathy Hochul declarara la victoria de lograr sus objetivos políticos e insistiera en retrasar el proceso para llevarlos a cabo. Los funcionarios indican que la cifra máxima no incluye unos 7 mil millones adicionales para pagar la deuda del seguro de desempleo del Estado. Esto ocurre más de una semana después de que la gobernadora Kathy Hochul declarara la victoria al lograr sus objetivos políticos e insistiera en retrasar el proceso para llevarlos a cabo. Los funcionarios indican que la cifra máxima no incluye unos 7 mil millones adicionales para pagar la deuda del seguro de desempleo del Estado. Un estudiante palestino arrestado durante una entrevista sobre la finalización de su ciudadanía estadounidense impulsó una campaña de recaudación de fondos de $1 millón para fortalecer la red de seguridad legal de los inmigrantes en Vermont, una semana después de que el juez federal lo liderara. El hombre de 34 años, quien lideró la protesta contra la guerra de Israel en Gaza, la Universidad de Columbia, pasó 16 días en una prisión estatal antes de que un juez ordenara su liberación el 30 de abril. Un operativo encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Puerto Rico culminó con el arresto de 53 personas la madrugada del jueves mientras trabajaban en labores de construcción en un hotel de San Juan. Entre los detenidos de nacionalidad dominicana se encuentran 7 mujeres. El grupo laboraba con una empresa privada subcontratada para realizar una construcción en el Hotel La Concha en la zona turística de Condado. El doloroso impacto de la suspensión de fondos de cooperación de los Estados Unidos en Perú está afectando a la comunidad migrante. El cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, impulsado por la administración de Donald Trump, dejó a miles de familias vulnerables en Perú sin ayuda esencial. Migrantes como Victoria, que dependían de proyectos de cooperación internacional, enfrentan ahora desafíos extremos en alimentación, vivienda y salud, agravados por discriminación y xenofobia. Y yo espero que sigan dando esa ayuda a las personas como yo, que son vulnerables, ¿verdad?, que no tienen un trabajo estable, ¿verdad?, no tienen, porque no estamos en nuestro país, porque yo salí de mi país, de Venezuela, no fue porque yo quise, sino porque por mi situación, y quiero darle una mejor vida a mis hijas, una educación, una buena alimentación, y yo espero que me sigan apoyando. Desde una bulliciosa sala con niños que corretean en un centro parroquial de la zona norte de Lima, un grupo de madres venezolanas conversan sobre el alivio que fue para sus familias un proyecto de Save the Children, financiado por USAID, que aportaba 3 mensualidades para asegurar su seguridad alimentaria y que se detuvo de forma súbita. El corte de presupuesto significó la suspensión inmediata de proyectos como este, lo que obligó a las organizaciones a despedir a trabajadores, reubicar fondos de donantes y tomar decisiones difíciles, como escoger a quién ayudaban entre los más necesitados. Victoria vende en la calle bolsas de basura, paños y caramelos, y pese a que su marido tiene una discapacidad, él intenta contribuir a la débil economía familiar, alquilando algunos días un mototaxi con el que transporta pasajeros y gana unos $8 por jornada.
jornada. Multitud de organizaciones no gubernamentales peruanas que tenían proyectos financiados por la Agencia Americana de Cooperación se han visto obligadas a suspender sus proyectos y en algunos casos sus operaciones en el país andino. Costa Rica violó los derechos de 200 migrantes de diversas nacionalidades que fueron deportados hacia este país por Estados Unidos en febrero pasado y quienes mantuvieron detenidos a estas personas de forma arbitraria, indica un informe publicado por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Al recibir a estas personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, detenerlas de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución, el Estado costarricense vulneró sus derechos de salud, integridad física y emocional, así como proyectos de vida, asegura el informe. Cumplimos en esos momentos con nuestros patrocinadores. Al regreso tenemos, como siempre, más noticias al día. El mejor sazón de Nueva York, sin duda, sin duda. Malecón, la 97 y Amsterdam, aquí en la 143 y Broadway. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias a todos ustedes por continuar ahí con nosotros. Cuando esta semana se cumple un mes de la tragedia en la discoteca Yexé, que dejó un saldo de 233 personas muertas en la República Dominicana, se multiplican las voces que piden justicia. Hoy se cumple un mes de la tragedia en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, donde el 8 de abril se desplomó el techo del local, causando la muerte de 233 personas y dejando heridas a más de 180. Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos del colapso, mientras las voces que exigen justicia se multiplican. Esta mañana, familiares de las víctimas se congregaron en el lugar del siniestro, donde se celebró una misa en honor a los fallecidos, durante la ceremonia marcada por el dolor y la indignación. ¡Queremos justicia! ¡No queremos cuentos! ¡Queremos justicia! ¡No queremos cuentos! ¡Queremos justicia! Por su parte, las investigaciones siguen avanzando. Hay 2 investigaciones abiertas, una por la Procuraduría General de la República y otra por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Ayer, el Ministerio Público, acompañado de la Policía Nacional, incautó las ruinas de la discoteca como parte de la pesquisa. En total, 221 personas murieron de forma instantánea, mientras que las demás fallecieron en los hospitales. Entre las víctimas se encuentra el exbeisbolista Octavio Dotel, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, el diseñador Marín Polanco y un hijo del expresidente del Senado, Eduardo Estrella. El presidente de la República, Luis Abinader, ha señalado que es necesario dar respuestas claras sobre lo ocurrido esa noche y que se debe determinar con exactitud qué pasó, por qué pasó y cómo pasó el desastre. Familias de presos políticos venezolanos dicen que Lula puede jugar un rol clave en sus casos. Frente a la Embajada de Brasil en Caracas, decenas de familiares de los presos políticos en Venezuela pidieron la mediación del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, pues consideran que él puede jugar un rol clave en favor de la liberación de sus seres queridos, varios de ellos detenidos en el contexto de crisis después de las elecciones presidenciales de julio del año pasado.
la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos entregó en esa sede diplomática una carta dirigida al mandatario. El acto forma parte de un recorrido por 5 delegaciones acreditadas en el país en lo que han denominado Ruta Global por la Justicia y la Libertad. Diego Casanova, uno de los principales voceros del comité, explicó que en septiembre pasado ya había remitido un pedido escrito al gobierno de Brasil. Por eso hoy hemos nuevamente acudido aquí a presentar una nueva actualización de lo que ha significado la represión en Venezuela, que ha costado la vida ya de 6 personas bajo custodia del Estado. Pero con ellos también se arrastra el dolor y el sufrimiento de miles de familias, sobre todo de sectores populares del país, quienes hoy enfrentan la represión injusta de sus seres queridos. Más de 900 presos políticos en Venezuela esperan justicia. Los familiares colgaron fotos de protestas en Venezuela y Brasil frente al edificio de la embajada y pancartas en español y portugués en las que se leían mensajes como «Presidente Lula, ayude a abrir las celdas de la injusticia en Venezuela». La ruta, que comenzó en la Embajada de Colombia en Caracas, finalizará este viernes ante la delegación de la Unión Europea. La ONG Foro Penal cifró el pasado 2 de mayo en 906 los presos políticos en Venezuela. En ese grupo hay personas arrestadas tras las cuestionadas elecciones presidenciales del año pasado, así como de tiempo atrás, entre ellos los activistas de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, detenidos en 2024 y 2021 respectivamente. Al menos 17 cancilleres y 3 presidentes han confirmado asistencia en el foro CELAC China. Al menos 17 cancilleres y 3 presidentes latinoamericanos, incluido Gustavo Petro, asistirán a la 4ª reunión ministerial del Foro CELAC China en Pekín el 12 y 13 de mayo, donde se buscará fortalecer la cooperación extrarregional con China y adoptar una declaración que reafirme la proyección global de la CELAC liderada por Colombia. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Saravia. Sí, tendremos el foro CELAC China. En este momento tenemos alrededor de 17 cancilleres confirmados. Es un foro ministerial, pero contaremos con 3 jefes de Estado. Estará el presidente Gustavo Petro, está el presidente Lula y está el presidente Boric, quienes estarán acompañando al presidente Petro. Tenemos una agenda de trabajo y la idea es que hemos establecido un plan de trabajo junto con los demás países para poder establecer una cooperación y una sinergia con China y cómo construimos un plan de trabajo. Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, destacó que este foro reafirma la proyección extrarregional de la CELAC, bloque del que dijo que no mira solo América Latina y el Caribe. CELAC se maneja como en 2 tableros, infra-CELAC, y ahí hay unos temas, digamos, internos en el plano de América Latina y del Caribe, y hay una proyección extrarregional, y este foro tiene que ver con la proyección extrarregional. Hay esquemas que se tienen que fortalecer, por supuesto, pero están proyectados con India, con Turquía, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con la Unión Europea y obviamente con China, y es en el marco de esta proyección extrarregional que este foro tiene lugar. El foro CELAC China ha celebrado 3 reuniones ministeriales, en enero de 2015 en Pekín, enero de 2018 en Santiago de Chile y diciembre de 2021 en México, tras lo cual volverá a Pekín la próxima semana. El gobierno de Javier Milei responsabilizó al partido del expresidente Mauricio Macri, propuesta republicana, por el rechazo en el Senado del proyecto denominado Ficha Limpia, que busca impedir las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción y que podrían afectar a la expresidenta Cristina Fernández. Vemos acá en pantalla cómo los senadores kirchneristas aplaudían el rechazo al proyecto de Ficha Limpia. Aplaudían la continuidad de la impunidad, festejaban que los delincuentes sigan refugiándose en el poder, festejaban la impunidad de una condenada por severas causas de corrupción y responsable de la decadencia de este país. Lo cierto es que Ficha Limpia no es un proyecto nuevo en la historia democrática de la Argentina.
Hace casi 10 años que la política viene poniendo excusas para no aprobarlo. En el gobierno de Mauricio Macri alegaban no tener mayorías. En el de Alberto Fernández directamente lo cajonearon. Ahora, esos mismos que lo postergaban alegando tener minorías, acusaban hasta hace no mucho al gobierno del presidente Milei, que tiene solo 6 senadores, de posponer el tratamiento de la ley cuando la realidad era que no estaban los votos para aprobarlo. Cristina Fernández presentó el pasado febrero un recurso de apelación ante la Corte Suprema y la sentencia todavía se encuentra pendiente de resolución. Galápagos, maravilla natural ecuatoriana que prestó su suelo durante la Segunda Guerra Mundial. El archipiélago ecuatoriano de Galápagos conserva entre su rica geografía y biodiversidad una página poco conocida de la historia, haber sido pieza clave durante la Segunda Guerra Mundial. Más exactamente, se trata de la desértica isla de Baltra, al que los Estados Unidos bautizaron como La Roca, y en el que encontraron un punto desde donde podrían proteger el acceso occidental del Canal de Panamá. Allí instalaron una base militar en la que construyeron barracas de madera en las que alcanzaron a estar al mismo tiempo 2.400 militares y crearon una pista de aterrizaje. El libro de 1832 a nuestros días del Parque Nacional Galápagos describe este enclave como un gigantesco portaaviones imposible de hundir, convirtiéndose en la mayor instalación militar y aeronaval del Pacífico Sudeste. No obstante, la dinámica de la isla cambió con la presencia militar. Por un lado, mientras las especies como tortugas, leones marinos y aves seguían con sus vidas, del otro, el silencio habitual se veía interrumpido con el rugir de los motores. Dice el parque que el daño causado al ecosistema es imposible determinarlo con exactitud. Tras el fin de la guerra, la base militar fue desmantelada. Sus ruinas hacen parte del paisaje que hoy día observan los turistas que visitan el lugar. Mientras tanto, el aeropuerto de Baltra es la principal puerta de entrada al archipiélago. De otra parte, algunos señalaron a los soldados estadounidenses como responsables de la extinción de las iguanas terrestres en 1954, aunque la organización Galápagos Conservancy afirma que estudios en los años 30 indicaban que ya se encontraban en mal estado. Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso seguimos con más información. Usted no le cambie. El mejor sazón de Nueva York, sin duda, sin duda. Malecón, la 97 y Amsterdam aquí en la 143 y Broadway. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Continuamos con más de Noticias al Día. Las autoridades chilenas confirmaron el fallecimiento de las 6 personas a bordo de la avioneta ambulancia que desapareció la noche del miércoles cuando se dirigía al norte del país procedente de la capital. Las circunstancias técnicas que originan este lamentable accidente es una situación que vamos a tener que resolver cuando tengamos los informes correspondientes. Por ahora, en la etapa que nos corresponde, nosotros vamos a entrar primero en disponer las primeras diligencias destinadas a la ubicación de la aeronave siniestrada. Para eso dispusimos medidas
que coordinamos con el tribunal para poder hacer georreferenciación, ¿no, verdad?, de los teléfonos celulares que portaban las víctimas al momento del accidente. Con eso logramos ubicar los puntos que para nosotros eran puntos de interés, donde podría haberse producido, digamos, esta actividad y a donde se emitían señales por parte de estos aparatos electrónicos. Una vez que nosotros logramos determinar los puntos que eran de interés, se hicieron las averiguaciones correspondientes, las diligencias que correspondían para avistamiento primero de la aeronave y la confirmación de que ese era el lugar y la situación en que había lamentablemente quedado las personas fallecidas. Comunidad Costera de Ecuador reclama a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Justicia ante privatización de las playas. En Ecuador, la comunidad ancestral de Salango, ubicada en la provincia de Manabí, alza su voz tras 25 años de resistencia. Sus habitantes exigen justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta privatización de sus playas. Una lucha que será escuchada el próximo 20 de mayo en una audiencia convocada en Guatemala. Todo comenzó en el año 2000, cuando, según denuncias, una empresa inmobiliaria administrada por un ciudadano suizo se apropió irregularmente de más de 34 hectáreas de lo que la comunidad reconoce como su territorio ancestral. Cirilo Macías, el portavoz principal de la comunidad, asegura que le pedimos a la Corte nos permita tener justicia a nivel internacional, debido a que a nivel de Ecuador el Estado abandonó el derecho a hacer respetar la soberanía. Por otro lado, Alejandra Montero, abogada del Centro de Derechos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, señala que se desconocieron los derechos colectivos de la comunidad. La no protección que se dio, la negativa total en relación al reconocimiento de que Salango es una comunidad indígena ancestral que es sujeto de estos derechos, generó afectaciones no solo a una persona, sino a todos los miembros de la comunidad. La lucha de Salango no es solo por la tierra, sino por el derecho al reconocimiento de su identidad y su cultura, tanto como el deseo de continuar con sus costumbres milenarias que han sido las más afectadas en este proceso. La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida principalmente por la serie La Reina del Sur, afirma en una entrevista con un medio de comunicación que aún se siente invisible en la escena de Hollywood, donde las mujeres latinas siguen estando sexualizadas, aunque la intérprete asegura que ella está abriéndose puertas ya sin esperar nada a cambio. En el camino no ha sido fácil y por ello su meta ahora es interpretar personajes que no estén marcados por estereotipos asociados a las mujeres latinoamericanas. El diario también preguntó a la actriz por el contexto político de Estados Unidos y sus efectos sobre las personas latinas y en concreto la comunidad mexicana. Con estas informaciones que hemos compartido con todos ustedes hasta el momento, llegamos al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Como siempre, agradecerles a todos ustedes la sintonía y reiterarles el compromiso con nuestra programación.